Muy buenos días o muy buenas tardes. Este, no sé en qué horario nos estaremos encontrando con este video. Bueno, yo soy el profesor Tomás Neris, ya nos hemos presentado. Bueno, la idea es compartir como una primer clase, ¿no es cierto?, por medio de este video, desde la unidad número uno que nos toca compartir una aproximación, digamos, a lo que es el estudio de la historia y la historia de la educación argentina y también la parte política, a ver de qué se trata. Bueno, ustedes tienen el texto para todas las unidades, son tres autores, es decir, tres libros, en realidad son más autores, pero son tres textos. También les facilité con lo que generalmente doy las clases, que son desde el dispositivo PowerPoint. Y ¿qué más les presenté? El programa, por supuesto. Entonces, por ahora, todavía no van a haber consignas de trabajos prácticos. La idea es que ustedes vayan escuchando los videos, que vayamos teniendo algunas clases por algún dispositivo, que puede ser Zoom o Jitsi Meet. Vayan leyendo el PowerPoint junto con el texto. Eso es lo que les recomiendo, porque el PowerPoint está pensado para dar la clase, está bastante completo y les sirve como una guía para ir leyendo el texto. Así que por ahora hay que leer, empezar a hacer síntesis y después veremos cómo sigue esto, ¿no? Seguramente después vamos a tener algún sistema de o trabajos prácticos o parciales. Si bien la materia está determinada que se regulariza por dos parciales, vamos a ir viendo eso en la medida de cómo va transcurriendo los días, ¿sí? Bueno, hecho esta aclaración, vamos a empezar con la primera parte, que es donde generalmente en la primera clase explicamos de qué se trata la materia, cómo las cuestiones organizativas de cómo se regulariza, etcétera. Bueno, visto la coyuntura y la situación que nos encontramos, eso vamos a dejar después porque tenemos que ir rearmando en realidad. Por ahora solamente decimos que se regulariza con dos parciales y con la asistencia, pero bueno, todo eso ahora, hoy por hoy, está reajustándose seguramente. Bueno, así que vamos a dejar nomás esa parte y vamos a ir directamente a la cátedra, ¿sí? A ver, esta materia, en realidad, por el nombre, ustedes pueden darse cuenta que son como dos materias en una. Tenemos una parte, un aspecto de la materia que es la parte histórica, que es historia de la educación, y por otra parte lo que sería la política educativa, política educacional o política de la educación. Digo todos estos nombres porque, por ejemplo, en el texto van a encontrar de una manera, pero en otro texto pueden encontrar de otra manera. E históricamente también el nombre de la materia fue cambiando, ¿sí? Pero si hablamos de política educativa o política de la educación o educacional, es lo mismo, se refiere a lo mismo. Ustedes en el primer texto, la primera parte, tienen el texto de Perazo, Susana Perazo y otros, justamente toda esta parte introductoria, de qué estudia la historia de la educación, y qué estudia la política educativa, y cuál es su relación, y además cuál es su importancia en la formación docente. A ver, esta es una materia que está en los planes nuevos, antes ya del plan que ustedes tienen estuvo, después se sacó, ahora se volvió a colocar la materia. La verdad que es una materia muy importante, no solo porque es la materia que yo tengo en el sentido de decir, bueno, tengo que decir que es importante porque es la que me toca, no, es una materia importante en la formación docente porque, bueno, a ver, es la que nos ubica en un espacio y en un tiempo concreto. Tener conocimiento de la historia de la educación, en este caso concretamente argentina y de sus políticas, es importante porque, como decía recién, nos reubica en el plano educativo, nos ubica en la escuela, nos ubica en el transcurso del tiempo.
Esto yo lo vengo constatando en cada examen que tenemos la posibilidad de dialogar con los estudiantes que van rindiendo la materia, de que realmente le encuentran después con el tiempo un sentido, porque es empezar a ser conscientes de quiénes somos nosotros, los docentes, los profesores, de quiénes somos como docente, pero además de quiénes somos en la sociedad como institución, escuela o cualquier institución educativa. Entonces, saber nuestra identidad es muy importante, porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, también podemos saber hacia dónde queremos ir, es decir, para dónde apuntar, cómo debemos actuar, etcétera. Entonces, otro motivo también importante es que cuando nosotros ingresamos al sistema educativo, ya sea como estudiantes, pero después como docentes, nosotros en realidad estamos entrando ya en un tren que está en movimiento, en un colectivo que está en movimiento, en donde van subiendo distintos pasajeros, otros van bajando, otros se van incorporando. Y esta es la dinámica también. Entonces, saber a qué colectivo o a qué tren me estoy sumando es importante para ubicarme. Otra cuestión es que en la educación, en la historia, hay muchas tradiciones, muchas costumbres. Entonces, cuando yo me inserto a un sistema educativo, ya sea como docente, después, el día de mañana, también ahora como estudiante, está bueno saber de dónde venimos, por qué suceden las cosas que suceden, o cómo interpretar lo que pasó o lo que está pasando. Porque muchas veces caemos en la tentación de creer que nosotros o que con nosotros está comenzando algo. Y en realidad nosotros nos sumamos a una historia que ya viene transcurriendo. Entonces, conocer la historia nos ubica o nos reubica. Susana Perazo, de hecho, en una de las bibliografías, la primera, ustedes van a encontrar, voy a tomar una frase de ella, que me parece muy importante, porque ella dice, en historia lo esencial es recrear, volver a crear. Dice otra frase que me parece importante, hacer presente el pasado. Nos vamos a poner de acuerdo en que la historia es el estudio del pasado, como dice también el texto, es de algo que ya aconteció, sobre algo que ya sucedió. Pero no es solamente eso, sino lo hacemos con un objetivo. Como dice Perazo, es recrear, volver a hacer presente el pasado. Por eso es que decimos que en la historia, en realidad, si bien es estudio del pasado, en la historia recreamos los tres tiempos, las dimensiones de los tres tiempos. El pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué futuro? ¿Por qué? Porque proyectamos. Si nosotros sabemos quiénes somos hoy, ¿sí? Vamos a poder proyectarnos. Pero el hoy tiene que ver también con lo que ya pasó, el ayer. Ayer, hoy y el futuro. Entonces, yo hoy tengo una identidad y esa identidad también es fruto o producto del pasado. Yo soy hoy quien quiero ser, es cierto, quien elijo ser, es cierto, pero también es cierto que yo soy y somos, como educación, lo que pasó, lo que aconteció. Es decir, el pasado también condiciona mi presente y sin lugar a dudas va también a condicionar el futuro. Por eso en realidad cuando nosotros estudiamos historia no solamente nos afincamos en el pasado, también lo que estamos haciendo es volver a ser presente lo que ya pasó y además esto proyectando hacia adelante. Porque muchas veces pasa que en educación nos alarmamos sobre algunas cuestiones que pasan y hasta que por ahí aparece un compañero, alguien que tiene esta visión histórica y nos dice, pero a ver, colegas, esto ya pasó hace unas décadas atrás.
Ya salimos de esta. A ver, colegas, ese discurso ya es un discurso dicho de antemano y muchas veces. Son como advertencias que nos hacen estas personas que siempre piensan en sentido histórico, ¿no? Que es muy bueno. Entonces digo, a ver, ya pasó. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo salimos de esa? Entonces, por eso también está bueno saber el pasado, ¿no? Vuelvo a insistir en esta expresión, nos reubica y nos ayuda a lanzarnos. Bueno, eso es lo que queremos hacer en Historia de la Educación. Conocer, ¿no es cierto? A ver, les quiero leer también una frase más de Perazo, pensando sobre qué es la historia de la educación o a qué se dedica. Y dice Susana Perazo, ustedes lo van a ver en el PowerPoint y en el texto. Dice, la historia de la educación argentina nos muestra la forma como se ha desarrollado nuestra educación en los distintos momentos de nuestro pasado. ¿Cómo se desarrolló la educación en distintos momentos del pasado? Eso es lo que vamos a estudiar. Nosotros vamos a tomar desde la época colonial en adelante. Argentina es un país, como estructura de país, es nueva. A comparación de otras culturas y otros países, es una historia reciente prácticamente. Entonces nosotros vamos a tomar, si bien son muchos los siglos y años los años que tenemos que estudiar, en realidad es una historia reciente. Entonces vamos a tomar desde la colonia, en realidad desde la conquista de América por parte de los españoles, vamos a discutir esto de la conquista o invasión, etc. La colonización, toda la época de la colonia en Buenos Aires, la Revolución de Mayo como un acontecimiento histórico y educativo importante y a partir de ahí hasta el hoy, ¿sí? Entonces vamos a tomar todos esos trayectos. Entonces hay para leer, hay personajes para leer y para tener en cuenta, ¿no es cierto? Y después está la parte de política educativa. Bueno, la parte de política educativa, también voy a tomar frases de aquí del texto, dice Manuel Solari, denomínese política educativa al conjunto de medidas por medio de los cuales el Estado tiende, directa o indirectamente, a asegurar, estimular o modificar la cultura de un pasado. Fíjense que él habla de medidas que el Estado toma para asegurar o estimular o modificar la cultura. Primer punto. Ahora vamos a hacer una síntesis. Zanotti dice, la política educativa estudia leyes escolares, reglamentos, planes, programas, etc. Pero estudia también, dice, algo más. Pretende conocer y analizar los fundamentos de las leyes y los reglamentos. Eso es muy importante. Entonces, no solamente vamos a ver leyes, sino a ver por qué, para qué esa ley, con qué fundamentación se está dando. Todo eso se estudia en política educativa. Por eso es que es un ensamble perfecto, porque por un lado es la historia, pero cómo esas leyes, reglamentaciones se dieron en la historia. Una ley de educación no es como un hongo que sale después de una lluvia o de un periodo de humedad extenso. Una ley es fruto, o por lo menos debería ser, fruto de un proceso de argumentaciones, es decir, de hombres y mujeres que lo piensen, que lo razonen, teniendo en cuenta el bien común de la sociedad. Idealmente esto es una ley. Los reglamentos que se hacen, por ejemplo, nosotros los docentes tenemos un reglamento que es el estatuto docente, que después vamos a trabajar también. Los estatutos docentes en realidad están respondiendo a las necesidades, a las obligaciones, a los deberes, a los derechos de los docentes. Bueno, eso crearon los hombres y es una construcción histórica. Por eso justamente yo tengo la historia de la educación, tengo un ideal de hombre, un ideal político de hombre y de sociedad,
tengo un ideal de país y de sociedad. Ahora, ¿cómo yo concretizo ese ideal? Y justamente por medio de las diferentes políticas que serían como las acciones, las líneas que un Estado tiene para poder llevar adelante esos ideales. Por eso es que hay un ensamble perfecto entre estas dos cuestiones. Nosotros vamos a trabajar, no vamos a profundizar cada una de las leyes que fueron apareciendo, pero sí por lo menos tener noción de las principales legislaciones que fueron apareciendo en la historia, hasta llegar a la actual, que es la ley 26.206 del año 2006. Cada país, que es una cultura, tiene su legislación y tiene su legislación de acuerdo a su historia. Por eso es que es tan importante ver las dos cuestiones. A veces uno compara y dice, bueno, a ver, Brasil tiene esta ley, Colombia esta, Paraguay aquella. Muy bien. Y empezamos a comparar. Está bueno el ejercicio comparativo. Ahora, ¿qué sería lo injusto? Comparar esas leyes sin tener en cuenta la historia de esos países y sobre todo sus culturas. Por eso es que es muy injusto decir, por ejemplo, que el sistema finlandés, el sistema coreano o el sistema noruego en educación es lo mejor y más recomendado del mundo. Sin duda de que es algo muy bueno, tiene sus pros y también tiene sus contras. ¿Qué sería lo injusto? Decir que es lo único, lo mejor, lo único aceptado. Y que así como está, yo lo puedo incorporar en nuestro país y en nuestra cultura. No. Porque si en Finlandia resulta las políticas, las leyes, las políticas educativas, resultan porque es Finlandia, no porque sea Argentina. Entonces, cuando yo hago los ejercicios comparativos, yo tengo que tener en cuenta el contexto, la cultura. Bueno, todo esto es lo que tratamos de ver en historia y en política. En este caso es historia y política de la educación y de la educación argentina. Eso también es importante aclarar. Una cosa es hablar de historia en sentido universal y general o de hablar de historia argentina en sentido general. Acá concretamente, lo que nosotros queremos hacer es estudiar historia argentina, pero no en sentido general, sino una rama de la historia argentina que es la historia de la educación argentina. Por eso es que todo el tiempo vamos a hacer el esfuerzo de volver o reorientarnos de acuerdo a ese título, porque no es historia argentina en sentido general o social, sino es historia de la educación argentina. Sí, dice la educación, dice Perazo, también tiene su historia. La educación tiene su historia, cuyo objeto preciso es la reconstrucción del pasado. ¿Por qué estudiamos historia de la educación? Reconstrucción del pasado. Para lograrlo, estudia las distintas formas en que se ha ido resolviendo el problema de la educación a través del tiempo. Por eso es que cada país va a tener, cada cultura va a tener su historia. Nosotros vamos a ver historia y política de la educación argentina. Y ese va a ser como nuestro norte, ¿no? Lo que nos va a orientar. Cada vez que nos queremos ir por las ramas de la historia, decimos, no, a ver, nosotros tenemos que concentrarnos en la parte educativa, ya sea legislativa o la parte de la historia, siempre teniendo en cuenta a la Argentina como contexto. Bueno, y para terminar, ustedes van a encontrar que hay muchos interrogantes al comienzo del PowerPoint. Estos interrogantes surgen de este texto y también del texto que sigue, que es de Arata y Mariño. Y esos interrogantes, que son dos filminas de interrogantes, ustedes es para pensarlo, pero también para ir respondiendo con el texto, con la lectura que ustedes tienen para la unidad número 1. Bueno, queridos jóvenes, futuros colegas míos, lamento que no podamos encontrarnos y dialogar más, pero bueno, quise dejar este primer video para empezar a reflexionar juntos. Ya voy a ir preparando el otro video y vamos a ir encontrándonos virtualmente.
Les mando un abrazo grande, les deseo buena lectura y buena reflexión. Sobre todo mucho espíritu crítico. En esta aula y esta materia es para fomentar la crítica, la reflexión crítica. Muchas gracias.